Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Mercadeo para la Vida. Hoy les traigo un tema relacionado pues con la crisis, pero lo he titulado La incertidumbre es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, comenzaré por decir que cuando se habla de crisis, digamos que no siempre la palabra está asociada a una situación negativa, problemática. Realmente, aunque pudiera parecer que es así, y en muchos casos sí lo es, la crisis generalmente está asociada a la condición de inestabilidad que nos genera lo desconocido. Más que nunca, en los últimos años o en las últimas décadas, nuestra sociedad, nuestro mundo se ha visto agobiado por situaciones que antes no se presentaban, y me refiero al hecho de enfrentarse a lo inesperado, es decir, a lo inestable, a lo no predecible. Entonces por eso titulé de esta manera este video, y realmente lo que yo quiero compartirles a ustedes es precisamente que esa inestabilidad y que esa incertidumbre, pues más allá de sonar como palabras pues un tanto negativas o que nos generen un poco de miedo, yo los invito a que reflexionemos en algo muy importante, y es que la incertidumbre es lo mejor que nos puede pasar, porque primero, cuando las cosas son predecibles, cuando tenemos situaciones en la vida en las que sabemos qué es lo que va a suceder o qué va a pasar, pues realmente no solamente como seres humanos entramos en una zona de confort, sino que además pues eso hace que la vida pues no tenga como ese sabor que sí tiene. Y yo sé que lo que estoy diciendo puede sonar un poco como a palabra acomodada, pero realmente creo que lo predecible hace que todo se vuelva monótono, aburrido. Por supuesto que el estar cómodos, por supuesto que el tener las cosas seguras, pues siempre va a ser una situación, pues en términos generales vista como buena, porque las preocupaciones disminuyen, porque tal vez los esfuerzos que hay que hacer son pocos, ¿cierto? Frente a cuando pasa todo lo contrario. Pero yo les podría decir que analizando no solamente desde mi propia experiencia, sino desde lo que pasa en las empresas, en el mercado y obviamente en la vida de las personas, y más en circunstancias como las que hemos tenido que vivir este año 2020, pero que no solamente son parte de del 2020, sino que ya se vienen dando pues de unas 2 décadas hacia acá aproximadamente. Considero que es lo mejor que nos puede pasar, porque de alguna manera esa monotonía, es estar siempre en el mismo lugar, pues no solamente, como les decía hace un momento, nos deja en una zona de confort eh, que no nos permite o no nos lleva a hacer cosas nuevas, sino que además considero que como personas y como seres humanos disminuimos nuestra capacidad de reinventarnos, de usar la creatividad, pero algo mucho más importante que todo lo que acabo de nombrar, y es de revisarnos como personas, desde la parte individual, desde nuestras relaciones afectivas, sean estas familiares, sean estas de pareja, pero también desde el campo profesional y desde todos los ángulos que ustedes lo quieran tomar. Esa incertidumbre, lo queramos o no, nos va a llevar a repensarnos, pero a repensarnos desde una postura que nos tiene que poner en una situación en donde analicemos si lo que hemos venido haciendo ha surtido efecto en la vida mía, pero también en la vida de los demás. Si lo que nosotros trabajamos en el día a día ha transformado el entorno, ha transformado la vida de otras personas, o simplemente yo existo porque estoy en un mundo al que me trajeron sin pedirlo, por supuesto, pero simplemente me limito a hacer mi labor.
Cuando tenemos incertidumbre y de la mano con la incertidumbre hay crisis, creo que obligatoriamente todo ser humano tiene que ponerse en la postura, no solamente de analizar, como les decía, sino también de entrar en una posición de empatía, esa que vamos perdiendo y hay que reconocerlo cuando estamos en una zona de confort. Voy a poner ejemplos. Cuando tú no tienes una situación económica que sea, pues digamos, difícil, es al mismo tiempo difícil que te pongas a pensar y a entender y a interiorizar lo que quienes sí tienen esta situación pues están viviendo. Cuando tu estabilidad económica no se ve afectada, pues para ti es muy fácil juzgar la situación de otras personas que muchas veces tienen que hacer otras cosas para poder subsistir. Cuando en tu familia o en tu entorno, digamos, no hay situaciones donde tus familiares se ven afectados por una enfermedad o de pronto sí pasa, pero en muchas ocasiones no tan directamente, pues si tú, por ejemplo, eres un empleador o tienes una empresa, a veces es muy fácil pensar que ese colaborador que te está pidiendo un permiso o que ha tenido pues un desempeño diferente porque tal vez está viviendo una situación en su casa difícil, pues si no has entrado en la empatía y no has vivido la situación, puedes verlo como una excusa, puedes verlo como un mal manejo de las emociones, como he escuchado que a veces sucede, y pues esto te lleva a veces a tomar acciones pues que no son justas. Así con todas las cosas, ¿no? Yo pienso que la incertidumbre de la mano con la crisis necesariamente nos tiene, y yo sé que todavía hay mucha gente que no ha entrado en esta dinámica todavía, pero de alguna manera todos sin excepción estamos entrando y entraremos porque creo que la incertidumbre es el pan de cada día y cada vez más, donde no sabemos lo que va a suceder mañana. Nosotros nos podemos hoy ir a dormir y cuando despertamos encontramos una cantidad de situaciones que no nos esperábamos. Yo me refiero a esa inestabilidad que no solamente da lo económico, sino también lo político, lo social y que impacta lo personal. En otros años, en otras décadas, el ser humano tenía por lo menos la certeza de tener, por ejemplo, en el campo laboral, la certeza de que en esa empresa donde entró iba a poder pensionarse. Hoy las nuevas generaciones, y me incluyo, ¿no? Ninguno de nosotros tiene la certeza de que vayamos a recibir una pensión, no tenemos la certeza de que por tener un empleo pues muy bien sólido o con estabilidad vayamos a estar todo el tiempo ahí, no tenemos la certeza de que en medio de una pandemia, uno ve en las noticias, sí, que se enferma mucha gente, que fallecen otros, y yo me sorprendo con la cantidad de personas que todavía se sienten como por encima del promedio de seres humanos y piensan que nunca les va a pasar nada. Y lastimosamente, tengo que decirles, sin nombrar personas por supuesto, pero ya me he enterado de varios casos de personas muy cercanas a mis amistades que han sido pues víctimas, llamémoslo así, de esta pandemia o del COVID que han afectado a algunos de sus familiares. Creo que es el momento, y solamente estoy poniendo ejemplos desde lo económico, pero también desde la parte de salud, pero esto puede tocar lo personal. Creo que durante mucho tiempo, como seres humanos, nos acostumbramos a que todo era estático, a que las cosas pues eran muy sólidas, que eran muy estables y realmente yo creo que en esto, como me han preguntado a mí ya en varias oportunidades cuando he hecho pues asesorías frente al tema, sobre todo al tema de crisis empresarial que se tiene que ver o que tiene que ver mucho con el tema de la incertidumbre. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo estar preparados para lo que no conocemos, para lo que no sabemos que va a suceder?
Yo voy a decirles a ustedes lo mismo que respondo siempre que me hacen esta pregunta, y es que no hay fórmulas mágicas, no seré yo y seguramente ninguno, ni siquiera los gurús más importantes ni de la economía, ni el marketing, ni de estas áreas, los que le van a decir haga esto o haga lo otro o haga, no sé, un manual de crisis y haga un plan de contingencia para ver cómo va a afrontar la incertidumbre. Creo que el camino, o mejor dicho, no creo, estoy segura, que el camino es que primero entendamos que no hay fórmulas, que las fórmulas se nos acabaron y que en este momento lo que debemos es prepararnos como seres humanos para afrontar la incertidumbre, para aceptar la incertidumbre, para saber que lo que hoy tenemos, mañana seguramente no. Es un llamado a la humildad que también quiero generar en esta reflexión del día de hoy. Y con humildad no me refiero a que tengas que bajar la cabeza ni bajar la guardia, me refiero es a ponerse también en el lugar de entender que todos los seres humanos, sin excepción, sin importar la clase social, sin importar los estudios que tengamos, sin importar la edad, la condición de salud que tengamos, etcétera, estamos exentos de cualquiera de las circunstancias que nos están tocando, tanto económicas como sociales, como morales, todas las que ustedes quieran. Creo que más que fórmulas es entender que como seres humanos somos bastante susceptibles en este momento, como ya lo he dicho en otro de mis videos, que el unirse a otros es una estrategia muy acertada en estos momentos, y que por supuesto el trabajar para la tolerancia frente a las diferentes circunstancias que se nos vaya a presentar, pues nos va a dar por lo menos una fuerza para poder pensar o repensar la estrategia que tengamos que tomar en el momento, o las decisiones que tengamos que tomar en el momento. Esas no son fórmulas mágicas. Creo que todo esto se logra con un trabajo personal, con una postura, como les decía, de humildad, entendiendo que en cualquier momento ya van a dejar de ser los otros los que sufran una circunstancia y podemos llegar a ser nosotros los que la tengamos que sortear, y que eso, mientras tenemos las cosas que tengamos, sean las que sean, desde la perspectiva que sea, nos debe llevar a darle una mano a quienes lo necesitan, a colaborarles a aquellos negocios, a aquellas personas cercanas que están tratando de surgir, a valorar, por supuesto, lo que tenemos, pero sobre todo a entender que la incertidumbre es lo mejor que nos puede pasar, porque cuando no sabemos qué es lo que viene, por lo menos no nos acomodamos, por lo menos ese ego baja, y yo creo que el que baje el ego ayuda muchísimo tanto a empresas como a personas a que trabajen por ser mejores seres humanos, mejores emprendedores, mejores empresas, para en el momento en que sucedan las cosas, pues actuar en consecuencia con eso y no pues reaccionar culpando a los demás, llenándonos de odio, de resentimiento, como también he visto que sucede en muchas ocasiones, sino más bien más que la aceptación como una postura de bajar la cabeza, como entender que un día podemos estar arriba, otro día podemos estar abajo, y que eso nos toca a todos, pero que la mejor manera de poder sortear estas situaciones es reconocer qué está pasando, ser empáticos y por supuesto siempre hacer mejor las cosas para que cuando nos toque pues podamos salir adelante con lo que sea que venga. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Luisa Fernanda Ramírez. Quería compartirles esta reflexión el día de hoy. La incertidumbre es lo mejor que nos puede pasar. Me gustaría que me dejaran sus comentarios, que reflexionaran frente a las cosas que ustedes mismos han tenido que vivir en estos tiempos, y que por supuesto se llenen de ánimo, porque la incertidumbre no es el final. La incertidumbre es un camino que se abre, tal vez desconocido, nuevo, oscuro, pero en el que seguramente hay muchas cosas por hacer. Les mando un abrazo, muchas gracias a todos desde acá, desde mi casa, y nos vemos próximamente en otro contenido de Mercadeo para la Vida. Chao, chao.